¿Dónde se estableció la familia de Jacob cuando fue invitada por José a asentarse en Egipto? La tierra de Gosén. ¿A quién se apareció primero Jesús después de su resurrección? María Magdalena. ¿Cuál es el nombre de la persona que Pablo consideró como hijo y a quien amó y confió como colaborador? Timoteo. ¿Cuál es el nombre del apóstol que viajó en su primer viaje misionero con Bernabé? Pablo. ¿Cuál es el nombre del primo de Esther? Mardoqueo. ¿Quién fue la moabita que llegó a ser ancestro de Jesús? Ruth. Cuando Josué conquistó la ciudad de Jericó, ¿a quién ordenó tocar las trompetas después de dar 7 vueltas? A los sacerdotes. ¿Cómo se llamaba el gigante que David derribó con una honda según el primer libro de Samuel? Goliat. ¿Qué enseña Pablo que se obtiene a través de la paciencia en su carta a los Filipenses? Gozo. ¿Cuál es la causa de las pruebas enfrentadas por los creyentes según la 1 carta de Pedro? La fe. En Filipenses, ¿en quién dice Pablo que debemos regocijarnos siempre? En el Señor. En Efesios, ¿cómo dice Pablo que los padres deben criar a sus hijos? En la disciplina e instrucción del Señor. En Gálatas, ¿cuál es el 8º fruto del Espíritu mencionado por Pablo? Mansedumbre. ¿Dónde fue enterrada Raquel por Jacob? Efrata. ¿Cuál es el principal logro del rey Josías según 2 Reyes? Reforma religiosa. ¿Quién fue salvado del foso de los leones por un ángel de Dios? Daniel. ¿Cuál fue la oración de Esteban por los que lo apedreaban mientras moría como mártir? No les imputes este pecado. ¿Cómo se llama el leal servidor de David que ordenó la muerte de Urías? Joab. ¿De dónde viene la fe según las Escrituras? De oír la palabra de Cristo. ¿Cuál fue el clamor de las multitudes hacia Jesús en su entrada a Jerusalén? Hosana. ¿Cuántos criminales fueron crucificados junto con Jesús? Dos. ¿Cuál es el último evangelio que fue escrito? Evangelio de Juan. ¿Cómo llamó Jesús al agua que le ofreció a la mujer samaritana? Agua viva. ¿Qué arma usó Pedro cuando arrestaron a Jesús? Espada. ¿Con qué debemos adorar al Señor? En espíritu y en verdad. ¿Después de qué tentación dejó Satanás a Jesucristo en el desierto? Después de la tercera tentación. ¿Cuál es la primera región donde Pablo predicó el Evangelio? Damasco.
¿Quién fue el comandante sirio sanado de lepra por Eliseo? Naamán. En el libro de Malaquías, ¿quién es el profeta que Dios enviará antes del día del Señor? Elías. ¿Dónde ejerció su ministerio Ezequiel? Junto al río en Babilonia. ¿Cuál es el lugar donde Dios reveló por primera vez su nombre a Abraham en el Antiguo Testamento? Monte Moria. ¿Quién le quitó a Job todas sus posesiones según el libro de Job? Satanás. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Monte Gólgota. ¿Qué simboliza Oseas mostrando amor constante a su esposa infiel en el libro de Oseas? Dios. ¿Qué libro registra las intensas emociones de tristeza experimentadas por Jeremías? Lamentaciones de Jeremías. ¿En qué libro de la Biblia se narra la transformación del agua en vino por Jesús? Juan. ¿Qué acción pidió Dios en Isaías 58 para liberar a los oprimidos y romper toda cadena? Ayuno. ¿Quién es conocido como el cazador poderoso y por liderar la construcción de la Torre de Babel según Génesis? Nimrod. ¿Quién fue el rey persa que permitió a los israelitas regresar después de los 70 años de exilio predichos por Jeremías? Ciro. ¿Cuánto recibió Judas Iscariote por traicionar a Jesús? $30 piezas de plata. En Daniel 3, ¿cuál fue el mandato del rey que Sadrac, Mesac y Abed-Nego se negaron a obedecer? Adorar la estatua de oro. ¿Cómo describe Pablo el cruce del Mar Rojo por parte de Israel en 1 Corintios 10? Como un bautismo. ¿A quién advirtió Jesús que no fueran como ellos al orar en Mateo 6? Hipócritas. ¿Quién es el hijo de Isaac que se convirtió en patriarca de la fe? Jacob. ¿Cuántas personas fueron alimentadas por el milagro de los 5 panes y 2 peces según Jesús? 5,000 hombres. ¿De qué tribu era Mardoqueo según el libro de Esther? La tribu de Benjamín. ¿A quién le dijo Jesús, tú eres piedra? Pedro. ¿Quién era el gobernador que presidió el juicio cuando Pablo declaró su apelación al emperador en el libro de los Hechos? Festo. Según Lucas capítulo 10, ¿qué comparó Jesús con caer como un rayo del cielo? Satanás. ¿En qué localidad vivían María, Marta y Lázaro? Betania. ¿Cuál fue el edificio destruido por el rey Nabucodonosor en Jerusalén en el año 586 a.C.? El Templo de Salomón. En 1 Samuel, ¿quién fue el niño al que Dios llamó en el santuario durante la noche? Samuel. ¿Quién fue la persona que saltó en el vientre de su madre al recibir la visita de María, embarazada de Jesús, según Lucas?
Juan el Bautista. ¿Dónde se describe el milagro de convertir el agua del río en sangre? Éxodo. ¿Qué es considerado un árbol de vida para aquellos que lo obtienen, según Proverbios? Sabiduría. ¿Dónde estaba la casa de Rahab? La muralla de Jericó. ¿Por qué inicialmente Jonás se negó a ir a Nínive? Porque no quería que Dios los perdonara. ¿Quién interpretó las palabras escritas en la pared para el rey Belsasar en el libro de Daniel? Daniel. ¿Quién fue el apóstol que confesó, Señor mío y Dios mío, al ver al Jesús resucitado? Tomás. En el Sermón del Monte, ¿qué bendición recibirán los mansos según Jesús? Heredarán la tierra. ¿Quién fue el discípulo que dudó de la resurrección de Jesús? Tomás. ¿Qué envió Jacob como regalo para reconciliarse con Esaú? Rebaño de ganado. ¿Cuáles son las tres virtudes que Pablo menciona en 1 Corintios 13 como permanecerán? Fe, esperanza, amor. ¿Cuál es el nombre del matrimonio que Pablo conoció en Corinto y se convirtió en colaboradores de misión? Priscila y Aquila. ¿Cuál es la palabra que se enfatiza en los evangelios y epístolas de Juan? Amor. ¿Quién anunció el evangelio al eunuco etíope en el libro de Hechos? Felipe. ¿Qué animal pidió la sulamita que atraparan para proteger los viñedos, según el Cantar de los Cantares? Zorras pequeñas que arruinan las viñas. ¿Qué pequeña semilla utilizó Jesús para ilustrar el crecimiento y expansión del reino de Dios? Grano de mostaza. ¿Cuántos discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés? 120. ¿Cuál es la última de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel abriendo la ventana hacia Jerusalén? 3 veces. ¿Cuál es el término que los que han recibido el espíritu de adopción usan para dirigirse a Dios, según Romanos? Abba, Padre. ¿Qué simboliza el nuevo vestido puesto al sumo sacerdote Josué en la visión de Zacarías al quitarle sus vestiduras sucias? Quitado el pecado. ¿Qué apareció sobre cada persona en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo? Algo como llamas de fuego que se posaban. Después de que Daniel fue salvado del foso de los leones, ¿cuál fue el castigo para sus acusadores? Fueron arrojados al foso de los leones. ¿Cuál fue la primera reacción de los 3 amigos de Job cuando vinieron a confortarlo? Permanecieron en silencio durante 7 días. Según Génesis 3:15 de la mañana, ¿qué parte del cuerpo de la serpiente será herida por el Mesías y viceversa? El talón y la cabeza. Cuando el profeta ungió a Jehú,
¿Qué posición tenía Jehú? Comandante del ejército. ¿Con quién hizo un pacto Yoyada para derrocar a Atalía y restaurar el reino de Judá? Los capitanes. ¿Quién de los hijos de Cam llegó a ser antepasado de los cananeos? Canaán. En el monte Carmelo, ¿cuántas veces oró Elías para que descendiera fuego sobre el altar? Una vez. Según Santiago 3:17 de la mañana, ¿cuál es la primera característica de la sabiduría que desciende de lo alto? La pureza. ¿Cuál es el principio espiritual que Pablo menciona en 2 Corintios por el cual se gloría en su debilidad? El poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. En la carta a Filemón, ¿qué solicitud hace Pablo al enviar de regreso al esclavo fugitivo Onésimo? Que lo reciban como a un querido hermano. ¿Cuáles son las 3 cosas guardadas dentro del arca del pacto? Las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. ¿Cuántos cuernos tenía el altar del holocausto según Éxodo 27:2? (4) ¿Cuál fue el precio de la cueva de Macpela que Abraham compró para Sara? $400 siclos de plata. ¿Cómo se llamaba el escriba que leyó el libro de la ley encontrado durante la reparación del templo en tiempos del rey Josías? Safán. ¿Qué le dio Dios a Pablo en su cuerpo para evitar que se enalteciera? Una espina en la carne. En el Evangelio de Lucas, después de encontrarse con Jesús, ¿cuánto de sus bienes prometió Zaqueo dar a los pobres? La mitad. ¿A quién representa simbólicamente la señora elegida y a sus hijos en 2 Juan? La Iglesia y sus miembros. ¿Cuál fue la falta que cometió Diótrefes en 3 Juan? No recibir a los hermanos. Cuando Pedro estaba en prisión esperando ser ejecutado por Herodes, ¿quién lo liberó? Un ángel. ¿Dónde reunió Samuel al pueblo de Israel para que se arrepintiera y orara? Mizpa. En Lucas 2, ¿quién era la profetisa que conoció a Jesús? Ana. En la parábola de Lucas 18 sobre la oración, ¿a quién persistía en buscar la viuda? Al juez injusto. ¿En qué fuente fue ungido Salomón como rey? Gión. ¿Cuántos años reinó David en total? 40 años. Según el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿qué sucederá antes de que llegue el día del Señor? Apostasía y la revelación del hombre de iniquidad. ¿Cuál fue el segundo ave que Noé envió desde el arca? Paloma. ¿Cuántos años vivió Noé después del diluvio? 350 años. ¿Cuál fue la sexta plaga que azotó Egipto? Plaga de úlceras.
¿Dónde permitió Salomón que Abiatar viviera después de destituirlo como sacerdote? Anatot. ¿Cuántos holocaustos ofreció Salomón a Dios en Gabaón? 1000 holocaustos. ¿A través de quién se cumplió la promesa de Dios a David sobre la construcción del templo? Salomón. ¿Cuál era el nombre del gran tanque de agua hecho en el atrio del templo de Salomón? Mar. ¿A quién bendijo Salomón durante la dedicación del templo? A toda la asamblea de Israel. Después de que Salomón completó la construcción del templo y el palacio, ¿cómo se le apareció Dios? Apareció de nuevo como en Gabaón. A pesar de la prohibición de Dios, ¿qué hizo Salomón con las mujeres extranjeras? Las amó. ¿Dónde estaba Jeroboam cuando escuchó que Roboam había sido coronado rey? Egipto. ¿Cuántos días les dijo Roboam que esperaran para darles una respuesta a su solicitud? Tres días. ¿Qué fabricó Jeroboam para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a ofrecer sacrificios? Dos becerros de oro. ¿A quiénes les dijo Jesús que fueran la luz y la sal? A sus discípulos. ¿Qué se debe buscar primero para recibir todo lo necesario según Jesús? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál debería ser la primera palabra de saludo al predicar el Evangelio según los discípulos? Paz. ¿Por qué motivo decidió José llevarse a María? Por instrucción del ángel. En la parábola del sembrador, ¿a qué clase de personas representa la buena tierra? A quienes oyen y entienden la palabra. ¿Qué dijo Jesús que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? Que un rico entre en el reino de Dios. En la parábola de la levadura, ¿dónde escondió la mujer la levadura? En 3 medidas de harina. ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre, según Jesús? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos años gobernó Nadab sobre Israel? 2 años. ¿Quién conspiró y mató a Hila, rey de Israel, en 2 años de mandato? Zimri, jefe de la mitad de sus carros. ¿Cuántos días reinó Zimri tras matar a Hila y tomar el trono? 7 días. ¿Qué voz se oyó del cielo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? Tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué los que llevaron al paralítico hicieron un agujero en el techo para descenderlo? Porque no podían acercarse a Jesús por la multitud. ¿Dónde dijo Jesús que no se coloca una lámpara encendida? Debajo de un almud o debajo de una cama. ¿Qué significa, Talita Kumi, que Jesús dijo a la niña? Niña, a ti te digo, levántate.
¿Cómo respondió Dios cuando Elías oró en el monte Carmelo al construir el altar? Enviando fuego desde el cielo. Después de ejecutar a los profetas idólatras, ¿cuántas veces envió Elías a su siervo desde la cima del monte Carmelo hasta ver señales de lluvia? 7 veces. ¿A quién compartió Eliseo la carne del buey que cocinó después de haberlo sacrificado y quemado el equipo? A la gente. ¿Qué objetos volcó Jesús cuando entró al templo de Jerusalén? Mesas y sillas. ¿Quién anunció la resurrección de Jesús en la tumba? Un ángel. ¿De qué color era la túnica que usaron los soldados para burlarse de Jesús? Púrpura. ¿Qué colocaron las personas en el camino al entrar Jesús en Jerusalén? Sus mantos y ramas de árboles. ¿Por qué Jesús pidió a sus discípulos que fueran a Galilea después de su resurrección? Para volver a encontrarse con ellos allí. ¿Cuál es el nombre de la montaña donde Abraham intentó sacrificar a Isaac? Monte Moria. ¿Cuáles son los nombres de los pozos que Isaac redescubrió? Esec, Sidna y Rehobot. ¿Qué vio Jacob en su sueño mientras iba hacia Harán? Una escalera que llegaba al cielo. ¿Qué ordenó José que pusieran en la bolsa de Benjamín cuando lo vio? Su copa de plata. En su carta, ¿qué falso testimonio ordenó Jezabel que se levantara contra Nabot? Maldijo a Dios y al rey. Por el problema de la distribución de alimentos, ¿qué dijeron los 12 apóstoles que no podían descuidar? La tarea de predicar la palabra de Dios. ¿Qué hizo el tercer capitán del destacamento enviado por Ocosías delante de Elías? Se arrodilló y suplicó por su vida. ¿A qué profeta acudieron los habitantes de Jericó porque el agua era mala y el campo estéril? Eliseo. ¿Cómo se describió a sí mismo el Señor Dios en Apocalipsis 1 como Alfa y qué más? Omega. ¿Cuántos candelabros de oro vio Juan en su visión en Apocalipsis 1? 7 candelabros. ¿Qué representaban las 7 estrellas de Apocalipsis 1 según el texto? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué representan los 7 candelabros de oro en Apocalipsis 1? Las 7 iglesias. ¿Qué profeta predijo el nacimiento del Mesías en Belén? Miqueas. ¿Quiénes son los profetas contemporáneos que animaron la reconstrucción del templo? Hageo y Zacarías. Según 2 Reyes 3, en consideración a quién Eliseo decidió ayudar al rey de Israel, Joram. El rey de Judá, Josafat. ¿Qué le ordenó Eliseo a la mujer que pidiera a los vecinos cuando estaba en apuros por la muerte de su esposo y la deuda? Vasijas vacías. ¿Qué solicitó Saulo al sumo sacerdote para atar a los discípulos?
Cartas para las sinagogas de Damasco. ¿En qué pueblo nació Jesús? Belén. ¿Quién fue el profeta cuyos escritos leyó Jesús por primera vez en la sinagoga de su pueblo Nazaret? Isaías. ¿A qué comparó Jesús la hipocresía de los fariseos y advirtió tener cuidado? La levadura. Antes de ascender, ¿hasta dónde llevó Jesús a sus discípulos para bendecirlos? Cerca de Betania. ¿Qué ofrenda presentaron los padres de Jesús en el templo de Jerusalén después de su nacimiento para el rito de la purificación? Un par de tórtolas o 2 pichones. ¿A qué río fueron los discípulos de Eliseo para cortar madera? Río Jordán. ¿Cuál fue la buena noticia que recibieron los apóstoles y hermanos en Judea después del episodio de Cornelio? También los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Durante la gran hambruna en el asedio de Samaria, ¿a quién buscaron primero los leprosos para informar al palacio? Portero de la ciudad. El rey Ben-Hadad de Aram, estando enfermo, ¿a quién envió para consultar a Jehová a través de Eliseo sobre su enfermedad? Asael. ¿Por qué Ocosías tenía estrecha relación con la casa de Acab? Porque era yerno de la casa de Acab. Después de ser ungido como rey de Israel, ¿a quién le ordenó atacar Jehú? Casa de Acab. ¿Quién fue el discípulo que negó a Jesús 3 veces? Pedro. ¿En qué capítulo de Juan Jesús se refiere a sí mismo como la vid verdadera? Capítulo 15. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección? María Magdalena. ¿Qué otros idiomas, además de hebreo y latín, estaban en el letrero sobre la cruz de Jesús? Griego. ¿Cuántas personas ejecutó Jehú en la cisterna cerca del lugar de esquila de ovejas? 42. ¿Quién fue la persona que Jehú encontró en el camino hacia Samaria? Jonadab, hijo de Recab. ¿Qué instruyó Joás a los sacerdotes que usarán para reparar el templo? Todo el dinero dedicado al templo del Señor. ¿Quién es el hermano de leche del tetrarca Herodes mencionado entre los líderes de la iglesia de Antioquía? Manaén. Por el pecado de quien no se apartó Israel, lo que provocó los continuos ataques de Aram. El pecado de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cuántas veces atacó Joás a Ben-Hadad para recuperar las ciudades? 3 veces. ¿Dónde están registrados los actos, poder y las guerras de Joás con Amasías, el rey de Judá? El libro de los anales de los reyes de Israel. ¿En qué parte de Samaria fue Pecaía asesinado por Peca? La ciudadela del Palacio Real. ¿En el año de qué rey de Judá se convirtió Peca en rey de Israel en Samaria? Año 52.
donde ofrecía sacrificios e incienso a Acaz aparte de los lugares altos y bajo todo árbol frondoso. Todas las colinas elevadas. ¿Quién fue el sacerdote que hizo el altar según el diseño que envió el rey Acaz desde Damasco? Urija. ¿Quién fue la persona que Bernabé quiso llevar con ellos cuando Pablo propuso visitar nuevamente las iglesias? Juan llamado Marcos. Después de su desacuerdo con Pablo, ¿a dónde llevó Bernabé a Marcos? Chipre. ¿Qué castigo recibió el rey Oseas de Israel por rebelarse contra el rey de Asiria? Prisión. ¿Cuántos años tenía Ezequías cuando ascendió al trono de Judá? 25 años. ¿A qué rey Ezequías rechazó y no sirvió? Rey de Asiria. ¿Qué hacían Pablo y Silas en la cárcel de Filipos que los prisioneros oían? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Cuál fue la primera ciudad a la que Pablo llegó después de dejar Atenas? Corinto. ¿En qué ciudad Pablo se quedó brevemente después de subir a Cesarea para saludar a la iglesia? Antioquía. Después de salir de Antioquía, ¿cuáles son las dos regiones que Pablo recorrió afirmando a todos los discípulos? Galacia y Frigia. ¿De quién era hijo el profeta Isaías? Amós. ¿Qué elemento dijo Dios que pondría en la nariz del rey de Asiria para hacerlo regresar a su país? Garfio. ¿Qué recompensa recibió Mardoqueo por salvar la vida del rey? Ninguna recompensa. Cuando el rey consultó a Amán sobre el honor a alguien, ¿a quién pensó Amán que el rey deseaba honrar? A él mismo, Amán. ¿Qué propuso Amán que se vistiera al hombre a quien el rey deseaba honrar? Con ropajes reales del rey. Cuando Ester se postró ante el rey para suplicar, ¿qué extendió él hacia ella? El cetro de oro. Al recibir la noticia de su muerte, ¿hacia qué dirigió Ezequías su rostro para orar? Hacia la pared. ¿Cuántos años tenía Amón cuando subió al trono? 22 años. ¿Cuántos años tenía Josías cuando se convirtió en rey? 8 años. ¿Quién descubrió el libro de la ley en el templo durante el reinado de Josías? El sumo sacerdote Hilcías. ¿Cuánto tiempo gobernó Joacás en Jerusalén? 3 meses. ¿Quiénes son los dos hijos de Isaac mencionados en 1 Crónicas 1? Esaú e Israel. ¿Quién fue el padre de Ezequías? Acaz. Mil gracias por mirar hasta el final. Nos encantaría saber sus impresiones y su perspectiva bíblica. Sus me gusta y suscripciones nos impulsan a producir más quizzes bíblicos.